Algo que es importante en todo sistema mecánico, sea incluso el movimiento de una partícula en algún campo, son las leyes de conservación. Entonces vamos a ver las leyes de conservación del sistema mecánico una por una. Comencemos con la cantidad de movimiento. En primer lugar, nosotros vamos a decir de que tenemos de que P sub nu es igual a M sub nu B sub nu. Y esto no es otra cosa que la cantidad de movimiento del punto material. Muy bien, entonces vamos a tener nosotros, a partir de aquí, que su suma, le voy a llamar así P, una P mayúscula, va a ser la sumatoria, nu igual a 1 hasta n, de todas estas cantidades de movimiento individuales. Esta va a ser 1. Y esta no es otra cosa que la cantidad de movimiento del sistema mecánico o del sistema de puntos materiales. Muy bien, entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Si hablamos de conservación, tenemos que evaluar su variación con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Derivamos con respecto al tiempo. Entonces, aquí obtenemos lo siguiente. La derivada de esta cantidad de movimiento del sistema mecánico con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esta sumatoria. Y acordémonos que la derivada es un operador lineal, por lo tanto la derivada de una suma es igual a la suma de derivadas y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Esto, ¿está bien?, tiene que ser igual. Aquí vamos a utilizar el hecho de esta definición. Está claro, vamos a considerar que la masa de las partículas se mantiene invariante y entonces lo que aquí nosotros vamos a tener es, teniendo en cuenta esta relación, tenemos esto. ¿Está bien? Creo que lo puedo copiar directamente de acá. Entonces nosotros aquí tenemos que esto es igual a esto que está acá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que la derivada de la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n f sub nu. Ya les he dicho que esto que está aquí vale 0. Muy bien, entonces, es decir, que nosotros tenemos que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo no es otra cosa que f, donde esta f es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, vamos a decir que es la
ley de variación de la cantidad de movimiento. Es decir, nos está diciendo, vuelvo a repetir, cómo está variando la cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento solo va a variar de un sistema mecánico si es que hay fuerzas debidas a cuerpos externos del sistema que están actuando sobre el sistema. Eso es lo que nos dice esta ley. Muy bien. Y de ahí nosotros vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si es que no hay fuerzas externas? Entonces, en ausencia de fuerzas externas, nosotros tenemos que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a 0. Y de ahí nosotros tenemos que la cantidad de movimiento de un sistema mecánico, que es igual a la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de sus componentes, es igual a un vector constante. Y esta es nuestra expresión número 3, creo le he puesto, sí. Muy bien. Y esto que está aquí es lo que ya nos expresa la ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Que si nosotros tenemos un sistema aislado, es decir, cuando no tiene interacción con cuerpos externos, entonces la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Muy bien, con respecto a la cantidad de movimiento nos permite a nosotros también definir algunos conceptos que ya hemos visto antes. Por ejemplo, si definimos la posición del centro de masas de la siguiente manera, es decir, si decimos de que la posición del centro de masas es un vector R, el cual va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta el n de los productos de las masas de las partículas por sus radios vectores dividido sobre la suma de todas las masas. Si nosotros lo definimos de esa forma, entonces podemos escribir lo que ustedes también ya conocen, que la cantidad de movimiento del cuerpo, está bien, del sistema mecánico, puedo considerar de que es igual a una m por la derivada de este r punto, donde esta m que he colocado aquí no es otra cosa que la masa total del sistema, que es igual a la suma de todas las masas de las partículas. Es decir, y esto es algo que vamos a utilizar más adelante, nosotros vamos a poder reemplazar el sistema mecánico por un punto. Pero no solo usando el centro de masas. Usando el centro de masas es una de las formas más sencillas que hemos visto con el cuerpo rígido. Pero hay otra forma de reemplazarlo por un punto en el cual inclusive las relaciones internas son consideradas. Vamos a hacerlo esto más adelante. Entonces nosotros aquí vamos a tener que en ausencia de fuerzas externas la cantidad del movimiento del sistema es constante y nosotros podemos hallar la posición o la velocidad del centro de masas. ¿Está bien?
Esto es la velocidad del centro de masas. Entonces, si nosotros ya utilizamos esta notación, podemos cambiar nuestra ley de el movimiento o de variación de la cantidad de movimiento de esta forma. Entonces, la expresión 2 la podemos escribir de la siguiente manera. La derivada de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo es igual a la masa multiplicado por la segunda derivada del radio vector posición del centro de masas con respecto al tiempo, y ese es igual a las fuerzas externas. Entonces, esto es lo que les decía de que podemos trabajarlo como un punto en términos generales. Entonces, en presencia de fuerzas externas, el centro de masas se mueve como un punto material. ¿Está bien? De manera que la acción de la fuerza resultante de todas las fuerzas externas no me va a generar un movimiento que no depende de las fuerzas internas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Algo que es importante es que la ley de conservación de la cantidad de movimiento se considera como una consecuencia de la invarianza con respecto a las traslaciones en el espacio, es decir, a la homogeneidad del espacio. Si yo cambio nuestro origen de coordenadas en un vector constante, entonces las ecuaciones de movimiento van a ser las mismas. Y eso es lo que nos está manifestando la ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es la ley de conservación de la cantidad de movimiento.